desde que... Compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con los temas que hemos estado platicando. Ya hemos visto, bueno, el último día vimos la figura del arreglo directo y la vía directa, ¿verdad? Hoy les quiero hablar también de algunos temas. Estos primeros no tienen relación con el esquema que veníamos trabajando. Se recuerdan que el último día de clases yo les comenté sobre el tema del punto de derecho, ¿verdad? El punto de derecho consiste, compañeros, en un incidente, ¿verdad? Por si lo quieren ir anotando por ahí, compañeros. Igual les voy a mandar algún material sobre eso. El punto de derecho se refiere a un incidente, básicamente. Es un trámite en la vía incidental. Ya lo hemos repasado, compañeros, que se sigue el procedimiento de incidentes de conformidad con la ley del organismo judicial, ¿verdad? Ese esquema que siempre tenemos que tener presente y que lo han estudiado para los dos exámenes anteriores y que también nos va a servir para este examen final, ¿verdad, compañeros? Los famosos 2 días, digamos, se promueve un incidente y el que promueve el incidente ofrece la prueba, se confiere 2 días a la parte contraria, al evacuar esa audiencia, pues debe también ofrecer su prueba a la parte contraria, y luego si hay que abrir la prueba, pues son 8 días de prueba y por último 3 días para emitir el auto final, ¿verdad? Ese es el esquema así a grandes rasgos que nunca se nos tiene que olvidar. Entonces, hablamos el otro día, se recuerdan que la vía directa es obligatoria cuando se va a someter a consideración un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Esto es importante que no se nos olvide y se recuerdan que en el recuadro ahí que les mandé dice que hay una obligatoriedad de agotar la vía directa por parte de los sindicatos. Se recuerdan que la vía directa pues se realiza por los sindicatos y el arreglo directo por los comités ad hoc. Entonces, si, por ejemplo, si el patrono se da cuenta que era obligatorio agotar la vía directa y el sindicato de trabajadores no agotó esa vía, compañeros, entonces ahí es donde procede el punto de derecho como un medio de defensa del patrono, ¿ya? Repitiendo, si siendo obligatorio el agotamiento de la vía directa no se hiciera tal agotamiento, entonces el patrono puede plantear un punto de derecho. Así se llama en la práctica. Esto no está regulado, compañeros. Esto es una cuestión meramente práctica. No está regulado en el Código de Trabajo que pueda plantearse este punto de derecho, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros. No hay una regulación en el Código de Trabajo que diga expresamente que el patrono pueda plantear este punto de derecho. Sin embargo, en la práctica, compañeros, todos entendemos, abogados y jueces, entendemos que sí es factible plantear un punto de derecho. Y entonces, pues el patrono, cuando los trabajadores sindicalizados debieron haber agotado la vía directa sin que lo hubieran hecho, entonces el patrono, repito, plantea el punto de derecho. Este punto de derecho es este punto de derecho, pues, se agota a través del incidente, ¿verdad? Es la vía incidental la que se sigue para que ustedes lo anoten, compañeros, de acuerdo al incidente que ya hemos comentado, que el que está regulado en la ley del organismo judicial. Bien. Relacionado también con este punto de derecho que estamos platicando, también cuando se trata de la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, esa ley, compañeros, repito, la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, esa ley tiene
de una manera más clara, más expresa, la regulación sobre el tema de la obligatoriedad que se tiene del agotamiento de la vía directa. Se los voy a leer por si no lo tienen ahí a mano, compañeros, solo anoten que estamos hablando de la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga para Trabajadores del Estado. Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga para Trabajadores del Estado. Eso está en el artículo 4, incisos A y B. Lo que les voy a leer. Se los voy a leer, compañeros, porque yo sé que algunos no lo tienen ahí a mano. Entonces, solo anoten el fundamento legal, artículo 4, incisos A y B de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado. Bien, les voy a leer. Escuchen, compañeros, con atención, porque aquí está más claro, ¿verdad? Dice, el epígrafe dice procedimientos. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley, supletoriamente los que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueren aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes. Y aquí vienen los dos incisos, el A y B que estamos mencionando. El inciso A dice: la vía directa tendrá carácter obligatorio. Escuchen, la vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Ahí están poniendo una limitante. Hay que observar, dice, lo relacionado con el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, y en su caso el de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentada la solicitud por la parte interesada no se hubieran arribado a ningún acuerdo, a menos que las partes dispusieren ampliar dicho plazo. Eso dice el A. Repito la última parte, compañeros. Dice, dicha vía se tendrá por agotada, o sea, la vía directa, si dentro del plazo de 30 días de presentada la solicitud por parte interesada no se hubiere arribado a ningún acuerdo, a menos que las partes dispusieran ampliar el plazo indicado. Y en el inciso B dice, cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará trámite al conflicto respectivo, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo, ¿verdad? Entonces, en la parte final es contundente, compañeros, cuando dice que no se va a admitir para su trámite si no se demuestra que se agotó la vía directa. Entonces, si por ejemplo por una mala asesoría legal, por ejemplo, el sindicato viene y plantea un conflicto colectivo de condiciones de trabajo, un conflicto colectivo de carácter económico-social. Lo plantea, pero no agotó la vía directa siendo obligatoria. Entonces, esta ley lo que está diciendo es de que el juez tiene la obligación de oficio de pedir que le demuestren que sí se agotó la vía directa. Entonces, por eso, compañeros, normalmente lo que hacen los jueces de trabajo es que si no se agotó esa vía, pues previo a admitir para su trámite la demanda, pues pide u ordena que los interesados presenten la documentación que demuestre que efectivamente se agotó la vía directa. Entonces, ahora bien, supongamos que el juez no se dé cuenta y que admita para su trámite el conflicto. Entonces, en este caso, el patrono, como ya les expliqué, si él considera que era obligatorio agotar la vía y no fue agotada, no fue demostrada dentro del proceso, entonces, en ese caso, lo que procede es el punto de derecho. Vamos a ver, hay una compañera que está preguntando sobre el artículo. El artículo que estamos leyendo es el artículo 4. Artículo 4 del incisos A y B. Incisos A y B
de la llamada Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga para Trabajadores del Estado, ¿verdad? Entonces, repito, el juez tiene la obligación, según esta ley, de que de oficio debe pedir que se le acredite, pero supongamos que a él se le pase y que el juez no pide esa acreditación y admita para su trámite un conflicto colectivo de carácter económico-social, entonces es el patrono el facultado a plantear el punto de derecho. Y el punto de derecho, pues ya dijimos que es en la vía de incidentes y la idea es que en el incidente se demuestre que se agotó esa vía. Si, por ejemplo, en ese incidente no se demuestra y declaran con lugar el incidente, prácticamente hasta ahí llegaría el proceso, ¿verdad, compañeros? Porque no se agotó la vía directa. Si en ese incidente se demuestra que efectivamente sí se agotó, pues entonces se cumplieron los requisitos legales y el juez declara sin lugar ese incidente y deberá continuar el proceso colectivo de carácter económico-social. Bien, entonces ahí estaríamos con esta explicación del punto de derecho, compañeros. Yo al rato les voy a mandar al WhatsApp colectivo, siempre estén pendientes del mismo. En el WhatsApp colectivo les voy a mandar un archivo PDF sobre esto que les estaba platicando del punto de derecho, ¿verdad? Por si para completar lo que pudieron haber anotado ustedes, pues ahí está el materialito del punto de derecho. Bien, bueno, ahí salimos de eso, compañeros, del llamado punto de derecho. Y recordando o recalcando, compañeros, que no hay una fundamentación legal concreta, ¿verdad? No podemos decir el artículo X del Código de Trabajo establece que se puede plantear un punto de derecho. Eso no es así, ¿verdad? No existe esa situación. Bueno, entonces, otra cuestión que les quería dar a conocer, compañeros, es, como hemos venido hablando en clases anteriores de esto de las notificaciones electrónicas, quiero compartirles una que me llegó hace pocos días, ¿verdad? Estamos hablando de hace como unos 8 días, por ahí, 8 o 10 días, me notificaron en el correo electrónico un asunto que llevo en Zacapa, ¿verdad? En el juzgado de trabajo de Zacapa. Entonces, se los quiero mostrar, compañeros, solo para que ustedes tengan la idea de realmente cómo se hace la notificación. Digamos, claro que eso, le cubrí yo los nombres ahí de las dos partes involucradas, ¿verdad? Para evitar cualquier situación, toda vez de que pues está vigente el proceso, pero eliminamos ahí los nombres. Es solo para que ustedes puedan tener la experiencia, si es que no la han visto, ¿verdad? En otro lugar, tener la posibilidad de darle una miradita cómo es que se notifica de manera electrónica. ¿Verdad? Entonces vamos a ver si les logro compartir aquí, compañeros, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Voy a ver, compañeros, ahorita vamos a ver eso. Bien, ¿logran ver ahí, compañeros? Compañeros, ¿logran ver ahí ustedes el material que estoy?
¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Miren, pues, vayan viendo ahí y yo les voy a ir comentando algunas cosas. Si ustedes ven hasta arriba, dice, bueno, aquí en el lado izquierdo, el superior izquierdo, hay un código, ¿verdad? Hay un código que ese tiene relación con la resolución emitida, ¿verdad? Bien, dice hasta arriba, compañeros, incidente de nombramiento de beneficiario post-mortem. Este incidente, compañeros, para aprovechar también la oportunidad que les estoy hablando de esto, este incidente se refiere a que cuando un trabajador fallece y ese trabajador fallecido, pues, tiene parientes que pudieran ser considerados beneficiarios, digamos, un cónyuge, hijos menores de edad, los hijos mayores de edad no aplican, solo los menores. Entonces, en ese caso pueden iniciar un incidente normalmente aquí en los tribunales de la capital se le llama incidente de declaratoria de beneficiarios post-mortem. Sin embargo, pues como algo curioso en este juzgado de Zacapa, pues se le llaman nombramiento de beneficiario. Digamos, al final, pues es valedero, ¿verdad? Es un incidente de nombramiento de beneficiario post-mortem. En este caso es una cónyuge la que está promoviendo el incidente. Entonces, repito, cuando un trabajador está activo y supongamos que tenga una enfermedad o algún accidente que determine su fallecimiento, por ejemplo, pues entonces en ese caso resulta que se puede promover un proceso o un incidente, perdón, de nombramiento, en este caso, de beneficiarios post-mortem. Entonces, en este caso, compañeros, la idea es mostrarles esta resolución. Esta es una resolución donde, en este caso, yo estoy actuando, asesorando legalmente al patrono, ¿verdad? Entonces, es la esposa del fallecido el que presentó el incidente. Entonces, nosotros presentamos algo que, bueno, esto tiene varias cosas interesantes, compañeros. Vean aquí, vean el numeral 6, ¿verdad? El numeral 6 de la resolución. Numeral romano 6 dice, se tiene por interpuesta y se admite para su trámite en la vía de los incidentes con efectos suspensivos la cuestión de incompetencia por razón de la materia. ¿Se recuerdan, compañeros, que hemos venido platicando en clases anteriores y en el semestre pasado también lo vimos, que cuando se notifica una resolución y el notificado considera que hay incompetencia por razón de la materia o del territorio, entonces puede plantearla en un incidente. Eso fue lo que hice aquí, compañeros. Yo, dentro de este incidente de declaratoria de beneficiarios post-mortem o de nombramiento de beneficiarios post-mortem, una vez que nos notificaron, compañeros, yo estimé que existía una cuestión de incompetencia. Entonces, como me estaban dando 2 días para evacuar, les comento, compañeros, y eso anótenlo por ahí, compañeros, en la práctica podemos presentar los 2 memoriales a la vez, ¿verdad? Yo presenté en este caso 2 memoriales. Un primer memorial presentado fue la cuestión de incompetencia por razón de la materia o del territorio. En este caso fue de la materia. Y el otro memorial es donde evacúo yo los 2 días de audiencia que tengo dentro del incidente de beneficiarios por post-mortem. Por eso dice ahí en el siguiente... dice, cuando habla del otro memorial, dice, para resolver en definitiva se trae a la vista el memorial identificado con número tal, presentado por tal en la calidad. Dice, en cuanto a lo solicitado previamente que esté resuelta la incompetencia. Entonces, quiere decir que primero se va a agotar la incompetencia y una vez que ya está resuelta esa, pues si se declaran con lugar la incompetencia, prácticamente ahí terminó el incidente declaratorio de beneficiarios post-mortem. Y si lo declaran, se declaran con lugar. Si declaran sin lugar, pues habría que seguir el incidente. No sé bueno. Luego, ahí vienen las firmas
electrónicas del juez y de los testigos de asistencia. Y esta es la cédula de notificación electrónica. Miren, compañeros, ahí esta es una cédula, dice Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo, Previsión Social y de Familia del Departamento de Zacapa. Aquí está aquí miren, dice en la parte superior izquierda, dice notificación electrónica número tal. Entonces lleva un correlativo, digamos, de notificación electrónica. Luego viene el expediente, el número de expediente del caso. Luego viene el nombre del juzgado, el oficial. Y en este caso, esta es la verdad. Esto que está ahorita en pantalla es la verdadera cédula de notificación que se le llama, compañeros. Ahí está el lugar y la fecha, porque dice Ciudad de Zacapa, Zacapa. Dice el martes 18 de octubre de 2022, por eso les decía que es reciente, es de hace 10 días, ¿verdad? Hoy estamos 28, hace 10 días me notificaron esto a mi correo electrónico. Dice el martes 18 del mes de octubre del año 2022, siendo las 9 horas con 59 minutos, se ha notificado a, y entonces dice, ahí sería el nombre de la institución, ¿verdad, compañeros? La parte procesal, a través de su representante legal entonces, donde dice pues obviamente cuando se trataba de unas cédulas de notificación físicas, pues ahí tendría que ir el lugar, ¿verdad? Digamos, notifiqué en la primera calle 230, zona 1 de la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Pero en este caso notifiqué en el casillero electrónico del organismo judicial, ¿verdad? Dice casillero, ahí está la página o la dirección esta, casilleroelectrónico.oj.gov.gt. ¿Y qué se notificó? Pues me notificaron esas 3 resoluciones que mencionan. Hay 2 que son del 24 de mayo 22 y una que es del 8 de julio 22. No sé si tienen alguna duda o algún comentario sobre esto de la notificación que les compartí, compañeros, y lo que se planteó también, ¿verdad? Que se planteó la cuestión de incompetencia, se evacuó la audiencia de una vez, y entonces aquí están, vean en el numeral 7, dice de la cuestión de incompetencia por razón de la materia planteada se le confiere audiencia a la parte actora y ahora incidentada, fulanita de tal, por el plazo de 2 días, ¿verdad? Hay que recordar que eso es lo que dice la ley del organismo judicial. Entonces, compañeros, si tienen algunas dudas o comentarios previo a pasar al otro tema. Bien. Entonces, al no haber ninguna duda o comentario, vamos a seguir entonces, compañeros, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir, vamos a ver, sí, vamos a compartir este material. ¿Se recuerdan que sí logran apreciar bien ahí las diapositivas, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Sí, va. Entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a continuar con las etapas del conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿verdad? Entonces ya regresamos a donde habíamos terminado para el segundo parcial. ¿Se recuerdan, verdad? Que veníamos incluso podemos hacer aquí un mini repaso con las diapositivas, ¿verdad? Para que nos recordemos. Entonces, aquí estamos hablando del conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿verdad? Hay que recordar que hay 2 conflictos colectivos, ¿verdad? Uno de carácter jurídico y otro de carácter económico-social, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ante el conflicto de carácter económico-social. Hablamos de una demanda colectiva, dijimos que habían requisitos en el 381 segundo párrafo, una legitimación activa, es decir, quienes pueden plantear. Dijimos que básicamente eran los sindicatos o los grupos coaligados, las peticiones importantes que se realizan, que son todas aquellas prevenciones, ¿verdad, compañeros? De que no pueden terminar contratos en autorización judicial y que si lo termina, pues entonces viene lo de la reinstalación, las multas, certificarlo conducente, etcétera, etcétera. Y el pliego de peticiones, ¿verdad? Donde
se hacen constar realmente qué es lo que pretenden el sindicato o el grupo coaligado. Viene una resolución judicial en donde el juzgado de trabajo pues toma una decisión sobre la demanda. Puede ser que no llene los requisitos la misma, entonces se pide la subsanación y que en la práctica normalmente esa subsanación pues se hace a través de un memorial, no obstante que el código dice que se va a subsanar mediante acta. Luego viene la resolución judicial en el caso de que sí se hayan cumplido los requisitos legales. En este caso, el juzgado pues sí admite para su trámite, se tiene por planteado el conflicto y hay una fecha y hora en que fue presentado ese conflicto. Ahí se entiende que ya surte efectos, digamos, el conflicto como tal, las prevenciones que el juez debe darle al patrono. Y en este caso, en el caso de Guatemala, pues como eso lo realiza el juzgado para admisión de demandas, pues entonces lo traslada al juzgado de trabajo que va a seguir conociendo. Eso, todo esto es notificable. Entonces el juez ya cuando admitió para su trámite, pues convoca al tribunal de conciliación, ¿verdad? Decimos convoca porque el tribunal ya está preestablecido, es decir, solo lo llama o lo convoca para que pueda integrarse para conocer seguir conociendo sobre el conflicto colectivo planteado. Y pues hay pueden haber hasta 2 audiencias ya en el periodo de conciliación, una primera y segunda audiencia. Entonces en ese momento se señala una primera audiencia y en esa primera audiencia pues algo que es muy especial, compañeros, es que, y que no ocurre en otro ámbito del derecho, es de que las partes deben comparecer a la sede judicial por lo menos 2 horas antes, ¿verdad? Lo cual es atípico, ¿verdad? Porque en cualquier otro derecho, si a usted le dicen la audiencia es a las 11, pues hay que estar unos minutos antes de las 11 y basta, ¿verdad, compañeros? Para que a las 11 en punto ya usted ingrese a la audiencia. Sin embargo, en este caso no es así. En este caso, pues sí difiere el asunto en cuanto a que hay que comparecer 2 horas antes de la audiencia. Bueno. En la primera audiencia, en la primera audiencia, en la primera audiencia de conciliación, que estamos hablando que son 2, ¿verdad? Hasta 2 pueden ser, ¿verdad, compañeros? Entonces, en la primera audiencia, ¿qué pasa en una primera audiencia si hay arreglo? Si hay arreglo entre las partes, siempre, pues, ya hablamos que llegan 2 horas antes de la audiencia. El objeto de que lleguen 2 horas antes de la audiencia es, pues, precisamente hacer o conocer cuáles son las pretensiones de las partes. O sea que el juzgado lo que hace en realidad es escuchar o entrevistar por separado a los delegados patronales y a los delegados laborales, ¿verdad? Entonces, el Tribunal de Conciliación, una vez que haya escuchado, a las partes, pues entonces ya delibera y hace la propuesta de arreglo, ¿verdad? Luego se realiza la audiencia. En caso del arreglo en la primera audiencia, se da por terminar la controversia y se firma un pacto colectivo y que tiene que tener como mínimo 1 año de vigencia dicho pacto colectivo. Luego, en el caso de que no hay conciliación, pues se presentaron 2 horas antes, el tribunal delibera, hace la propuesta y en caso de que no se arribe a un arreglo, el tribunal de conciliación puede señalar una segunda audiencia de conciliación. En la segunda audiencia de conciliación se procede igual que en la primera audiencia, es decir, que el tribunal señala la audiencia, que 2 horas antes de la audiencia comparecen las partes para saber bien cuáles son sus pretensiones. El tribunal de conciliación delibera, hace las propuestas y en caso de que haya arreglo, pues igual que en la primera audiencia, pues se hace un convenio colectivo, el cual debe durar por lo menos 1 año. Luego, puede darse que alguien de las partes irrespete o no cumpla, digamos,
no cumpla el convenio al que haya suscrito. Entonces, en este caso, el código dice que, pues, hay algunas posibilidades, ¿verdad? De que la parte que cumplió se declare en huelga o paro, según sea trabajadores o patronos, pedir judicialmente que se ejecute el convenio o el pago de los daños y perjuicios. Bien. Luego, en la segunda audiencia de conciliación, en el caso de que no haya arreglo, lo especial aquí es de que entonces el Tribunal de Conciliación da por concluida su intervención, es decir, ya no va a continuar porque ya se agotó el periodo conciliatorio y no se lograron poner de acuerdo. Entonces, lo que hace es que en lugar de que se haga un convenio colectivo porque cuando se haya llegado a un arreglo, eso se hace. En este caso es lo contrario. Lo que hace es que da por concluida su intervención y le da un informe a la inspección de trabajo. Contener, pues, el conflicto, las recomendaciones, si alguna aceptó o ambas rechazaron las propuestas y si alguna aceptó o ambas rechazaron el arbitraje propuesto. Luego, creo que por ahí creo que nos habíamos quedado, compañeros. No sé si me recuerdan ustedes, tienen sus apuntes por ahí. En esta segunda audiencia me recuerdo que nos habíamos quedado para el segundo parcial. ¿Es así, verdad, compañeros, o no tienen por ahí sus anotaciones? Sí, licenciado, eso de arbitraje voluntario ya no lo vimos. Exacto, va. Gracias, compañero. Ahí estamos bien. Entonces, aquí vamos a seguir ya más despacio, digamos, porque lo anterior era solo un repasito para que nos recordáramos de algunas ideas de cómo viene el proceso, en este caso colectivo de carácter económico-social, que tiene su etapa de conciliación, que fue la que ya platicamos a la rápida. Luego viene, entonces, se recuerdan que hay dos tipos de arbitraje, ¿verdad? Un arbitraje que es voluntario o potestativo y el otro arbitraje que es obligatorio, ¿verdad? En el caso del arbitraje voluntario, dice, los delegados pueden convenir que las disputas se conozcan en arbitraje. Quiere decir que tanto los delegados de los trabajadores como los delegados patronales, ellos pueden llegar a un convenio en cuanto a que las disputas que ellos traen, digamos, pues se trasladen ya al ámbito del arbitraje, ¿verdad? Entonces salen de lo conciliatorio y se van ya a una etapa de arbitraje obligatorio. Y si fuera así, pues entonces hay que recordar que ya tienen un expediente, ¿verdad? Los documentos y actas que ya tengan, digamos, en el expediente, pues esos documentos sirven de base para darle continuidad al proceso ya en la etapa del arbitraje obligatorio, si fuera voluntario. Ahora bien, la legalidad de la huelga o paro. En este caso, sobre la legalidad o huelga de la huelga o paro, tenemos que tener presente, compañeros, lo que dice el artículo 394, el primero y segundo párrafo. No sé si alguien nos puede apoyar, compañeros, con la lectura del 394, primer y segundo párrafo. Compañeros, alguien que nos lea el 394. Artículo 394. En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro.
El auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambian la calificación que se haga, y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Continúe, compañera, por favor. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella y que recibió los autos. El secretario de este último tribunal comunicará por la vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que esta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Muy bien. Bueno, ahí lo dejemos, aunque sí, ahí estamos. Primero y segundo párrafo. Bien, bueno, ahí estamos. Vean, lo más importante de lo que leyó la compañera son dos detalles muy importantes que hay ahí, compañeros, en ese par de párrafos. Primero, es de que si no va a haber arbitraje voluntario, porque dice que si no hay arreglo ni compromiso, es decir, que si las partes no llegaron a un arreglo para que se fuera en la vía, digamos, un arbitraje voluntario. Entonces, en ese caso, compañeros, pues si no hay ningún compromiso o arreglo para que fuera voluntario, entonces hay un plazo de 24 horas de fracasada esa conciliación para que cualquiera de los delegados pueda pedirle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga o paro. Ese es un detalle, ¿verdad? Que hay 24 horas para que... hay 24 horas para pedir, ¿verdad? Que se declare la legalidad. Y el otro detalle importante es que esa resolución que se emita sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, pues esa resolución tiene que ser consultada inmediatamente a la sala, dice, ¿verdad? Dice el segundo párrafo, vean su código, el 394, segundo párrafo. Dicha resolución será consultada inmediatamente, dice, a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella que recibió los autos. Entonces, repitiendo dos cuestiones importantes en este momento procesal. Uno, que hay 24 horas después de fracasada la conciliación para pedir la legalidad o ilegalidad de la huelga. Y otra cuestión es que la resolución debe ser consultada. Imagínense, compañeros, que esto también sale de los parámetros normales, porque en un juicio ordinario laboral, en un juicio civil, familia, etcétera, pues una sala va a intervenir solamente porque haya un recurso de apelación, ¿verdad? Porque una parte procesal haya presentado o ambas partes hayan presentado el recurso de apelación. Y en este caso, pues tiene que elevarse el expediente a la sala jurisdiccional. En cambio, aquí es algo muy diferente y es parte de las disposiciones especiales que tiene nuestro Código de Trabajo, compañeros, en el sentido de que la resolución debe ser consultada de manera inmediata a la sala, la cual pues resuelve también en un plazo corto de 48 horas sobre si confirma o revoca de alguna manera lo que haya actuado el órgano jurisdiccional anterior. Luego, en cuanto a la huelga o al paro, dice la declaratoria de ilegalidad de huelga o paro acordadas y mantenidas de hecho se tramita en incidente. Cuando una huelga, digamos, no ha cumplido los requisitos hasta este momento, compañeros, y si alguien se va a medida de hecho, digamos, se declaran y realizan una huelga o un paro, entonces, al ser de hecho, porque no se han agotado todas las etapas, entonces hay una posibilidad que se plantee un incidente, un trámite incidental, siempre a petición de parte,
Y algo que es diferente aquí, compañeros, es que ese incidente tiene prueba de 5 días, ¿verdad? Es algo que también sale de los parámetros normales, porque hemos estado platicando, incluso hoy al empezar la clase, hablamos de los incidentes y dijimos que los incidentes tienen un plazo de 8 días. Sin embargo, aquí, ojo, compañeros, aquí estamos hablando, anótenlo por ahí, por favor. Estamos hablando de un incidente especial que se refiere ese incidente a la declaratoria de ilegalidad de la huelga o paro. Acordadas y mantenidas, dice de hecho. Ese es el elemento más importante. Estamos hablando de huelgas o paro de hecho, ¿verdad? Dice, nosotros nos vamos a la huelga y cerramos la empresa y ya no vamos a trabajar, por ejemplo. Eso, digamos, es una medida de hecho porque no hay decisiones judiciales previas. En ese caso, entonces, se puede iniciar un incidente en donde se dilucide esta situación entre las partes. Ahora bien, si la huelga y el paro fue declarado que hay legalidad, si es legal la huelga o el paro, entonces pues hay plazos también, ¿verdad? Una vez que haya sido notificado, por ejemplo, que la huelga es legal, entonces hay un plazo de 20 días para declararse o estallar la huelga, ¿verdad? Esto, muchas doctrinas se refiere a estallar la huelga, se refiere básicamente eso de estallar es declararse en huelga, ¿verdad? Y para eso pues hay un plazo de 20 días. Y en el caso del paro, pues como el paro se recuerdan que es patronal, ¿verdad? Entonces, en este caso para él sí son solo 3 días del vencimiento al mes que se refiere al artículo 276 del Código de Trabajo. Vamos a ver algo sobre ya sobre el arbitraje, compañeros. Vamos a ver sobre el tema arbitral. Entonces, tenemos que tener claridad, compañeros, que el arbitraje es una parte, ¿verdad? Es una fase del conflicto colectivo de carácter económico-social. Eso que no se nos olvide. Y el arbitraje, en el caso del Código de Trabajo, pues está regulado de manera expresa el arbitraje, digamos, cuándo procede y todos los pormenores, digamos, del arbitraje están regulados en el Código de Trabajo. Entonces, es una figura, digamos, reglada o basada en la legalidad, toda vez que, pues, tiene su regulación en el Código de Trabajo. En este caso, cuando es potestativo, digamos, o bien voluntario de ambas partes, es potestativo o voluntario, las partes deben presentarse al juez por escrito, pues los motivos de las diversas divergencias, los puntos de acuerdo, 3 delegados de cada parte y el lugar para recibir notificaciones. Y en el caso del obligatorio, pues se cumple también entonces, en el caso del obligatorio, pues igual, compañeros, se tiene que cumplir con los mismos requisitos que ya se mencionaron con anterioridad al arbitraje potestativo. En este caso, la siguiente fase es la integración del tribunal de arbitraje. ¿Se recuerdan, compañeros, que con anterioridad hablamos sobre la convocatoria e integración del tribunal de conciliación? Aquí estamos hablando del tribunal de arbitraje. Dice, el juez de trabajo y previsión social procede en 24 horas a integrar el tribunal de arbitraje. Y también como lo hace el Tribunal de Conciliación, compañeros, hay una resolución de competencia, o sea que el Tribunal de Arbitraje, al igual que el Tribunal de Conciliación con anterioridad, pues tienen que emitir una resolución donde se declaren competentes, lo cual eso no ocurre, compañeros, en otros ámbitos del derecho. Aquí
tiene que decir que se declara que son competentes para conocer. Y lo mismo que pasa en la fase, compañeros, lo mismo que pasa en la fase de conciliación, pasa aquí en el arbitraje, que no caben recursos, que no hay recusaciones, no hay excusas, no hay excepciones dilatorias e incidentes durante esta etapa o esta fase de arbitraje, ¿verdad, compañeros? Entonces, por razones del tiempo, compañeros, ya estamos a 5 minutos prácticamente que termine la clase. Lo vamos a dejar hasta aquí, hasta la resolución de competencia, para que podamos seguir platicando el siguiente día de clases, que sería el próximo miércoles, ¿verdad, compañeros? Porque el descanso, según la universidad, pues es lunes 31 y martes ya 1 de noviembre. Pero el miércoles ya actividades normales. Entonces el miércoles nos vemos para continuar con esta temática, ¿verdad? Ahí estamos, compañeros, damos por terminada la clase, ¿verdad? Y vamos a, solo regálenme unos segundos, vamos a ver si logramos tomar una fotografía, compañeros, de los compañeros que están presentes para, vamos a ver, para que podamos tener alguna evidencia. Si pudieran abrir su cámara, compañeros, un par de segundos para tomar esta foto. Vamos a ver, permítanme. Vamos a ver. Ahí estamos, compañeros. Gracias. Ahí vamos a tomar la foto. Vamos a ver, permítanme, compañeros. Aquí. Ahí estamos, compañeros. Les agradezco mucho. Entonces, pasen feliz tarde y estamos siempre en comunicación. Cuídense. Buenas tardes. Igualmente, cuídense. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Igualmente, igual.